Paz y bien, ¿cómo les va? Habla Sandra, profesora de Ciencias Sagradas, de nuevo con ustedes y con un tema que me han pedido que tocara, que es muy importante como todos los temas que tocamos, pero este tema tiene que ver con el diario vivir también y es nada más y nada menos que la maldición y la bendición. Me he preguntado, ¿puede cuando alguien nos maldice, nos puede llegar esta maldición? ¿Una bendición cuando alguien nos bendice también siempre nos llega? Estas son preguntas que me han hecho y quería hacer un pequeño programa sobre este tema. ¿Qué es la maldición? La palabra maldición viene de maldecir, es decir, decir algo malo. Y la palabra bendición viene de bien decir, decir algo bueno. Lo primero que tenemos que saber es que Dios nos ha hecho, nos ha creado como criaturas libres, es decir, que podemos hacer el bien o podemos elegir también hacer el mal. Pero toda esta libertad que tenemos tiene, como siempre, una consecuencia. ¿Cuándo le llega a alguien una maldición o de qué forma llega una maldición? Si alguien tiene una intención negativa hacia otra persona y dice algo negativo hacia otra persona o piensa algo muy negativo hacia otra persona, lo que está haciendo es un maldecir, es decir, está maldiciendo a esa persona. Si hay una intención de que lo que está diciendo o lo que está pensando es negativo hacia alguna persona. ¿Por qué? Porque sale de su corazón esa intención, ¿no? Sale de adentro de su corazón. Ahora, nos llega esa maldición cuando una persona tiene mala intención y dice o piensa algo negativo, algo malo hacia nosotros. Si nosotros estamos en estado de gracia, es decir, si recibimos los sacramentos, si nos confesamos asiduamente, es decir, por lo menos una vez por año, cada 6 meses como mínimo, y vivimos también, practicamos la palabra de Dios, lo que Él nos dice, sí estamos en gracia. Es decir, que tenemos una relación íntima, permanente con nuestro Creador. Y Él mismo, como dice el Salmo 91, ¿cómo nos cuida? No permite que tropiece nuestro pie en ninguna piedra. Nos cubre con sus alas para que no nos pase nada. Pisamos la cabeza del dragón, del león, o sea que estamos protegidos y Dios nos da. Con esa gracia tenemos, esta gracia tiene el poder de protegernos de todas estas influencias negativas que pueden tener estas maldiciones de algunas personas, ¿sí? ¿Qué pasa si no estamos en gracia? Si no estamos en gracia, es decir, si no recibimos los sacramentos, si no tenemos una asidua confesión y no vivimos la palabra de Dios diariamente y no estamos en gracia. Es decir, que todas aquellas influencias negativas que puedan venir de afuera, sí, en una mayoría, sí nos van a llegar. En la mayoría de los casos,
sí nos perjudica. ¿Por qué? Porque tenemos la relación rota con nuestro Padre. No porque Él lo quiera, sino porque nosotros lo hemos decidido así. Si yo no recibo los sacramentos, si yo no me acerco a la confesión, si no vivo la palabra de Dios, es una decisión mía de no vivir en relación con Dios. Y ya que Dios es todo bondad, Dios es toda bendición. Si estamos con Él, lo único que vamos a tener es bendiciones y protección. Ahora, si yo tengo una relación rota con Dios, yo no puedo esperar que Dios me proteja porque yo lo he sacado de mi vida, yo lo he dejado de lado, ¿sí? Entonces, así de sencillo es esto que estoy diciendo sobre una maldición. Y la bendición es cuando nosotros decimos algo bueno hacia otra persona o pensamos algo bueno para otra persona. Ahora, me preguntan si esa bendición siempre llega a los demás. Una bendición generalmente sí llega, pero llega mucho mejor y llega sí o sí cuando esa persona a la que va dirigida está en gracia. ¿Sí? Cuando la persona no está en gracia, cuesta mucho más para que esa bendición llegue. ¿Por qué? Porque no está en esta relación que decíamos con Dios. Entonces está en un camino donde es muy difícil que si no están en una relación con Dios, es muy difícil que la bendición pueda llegar. La misericordia de Dios es muy grande, pero cuando hay un rechazo de parte nuestro hacia Dios, hacia la bendición, es muy difícil que las bendiciones puedan llegar. Si Dios quiere, si Dios obra de una forma de que su voluntad sea de que esa persona que no esté en gracia, la bendición le llegue, porque la persona que ha pedido por él hace una oración muy intensa y con mucha fe, Dios puede obrar siempre. Acordémonos que Dios siempre puede obrar, ¿sí? Para Dios no hay nada imposible. Pero si yo no estoy en gracia, es muy difícil que una bendición sea más fácil de llegar. Por eso es tan importante el hecho de estar en gracia con Dios, de estar en una relación íntima y profunda con Dios. Algo que quiero dejar en claro y que tenemos que tomar conciencia es que nuestras palabras y nuestros pensamientos crean. Sí, crean. Es decir, que podemos crear con nuestras palabras y podemos crear con nuestros pensamientos. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando decimos algo hacia otra persona o pensamos algo hacia otra persona, porque podemos estar haciendo un daño muy grande o podemos estar dando una bendición o haciendo un bien a alguien. Por eso tenemos que tener conciencia de nuestra manera de hablar, de nuestra manera de pensar, de lo que vamos antes cuando nos enojamos o estamos en un momento de enojo, de furia. Es preferible parar, respirar y pensar antes de decir algo que pueda dañar a otra persona. Si alguien en un momento de mucho enojo dice algo en contra de otra persona, pero no lo dijo con el interés, ¿no? No hubo interés de dañar a esa persona, de que esa persona se dañe, no hubo un interés en una maldición, no hay maldición. Es decir, que si en un momento de enojos se pueden decir a veces muchas cosas, pero no hay un interés de que se le haga un daño a esa otra persona. Entonces, cuando se calma, cuando una persona se calma, bueno, lo que tiene que hacer es pedir perdón a Dios y pedirle que bendiga a esa persona, que no ha habido ningún interés en hacerle ningún tipo de daño a ella, ¿sí?
Entonces, no todo lo que uno dice a veces es maldición. Tiene que ver con la intención con la que uno lo dice. Y la bendición igual, tiene que ir con la intención. Por eso debemos ser muy cuidadosos, muy precavidos, estar sabiendo de que Dios siempre está cerca, siempre nos está mirando, nos está escuchando, y tomar conciencia de que nosotros también tenemos un poder y que ese poder lo tiene la palabra y también los tienen los pensamientos. Y la importancia que tenemos de estar en gracia. Cuando vemos que tanta gente va a brujos, curanderos, qué sé yo, para que le saquen daños que le han hecho, males que le han hecho. Bueno, eso no sirve absolutamente de nada. ¿Y por qué no sirve? Porque el problema o la solución la tenemos nosotros mismos, es decir, en esa relación que tengamos con Dios. A último, yo necesito poder hablar con un sacerdote que me dé una palabra, que me ayude, que me dé una bendición a mi hogar, a mí, a mi familia, pero no dirigirme a lugares como los brujos o todo este tipo de mancias para que prendiendo velas o vaya a saber qué cosas se hacen para sacar supuestas maldiciones, porque no todo tampoco es maldición. Entonces, lo que tenemos que, la manera en que no nos llegan, acordémonos que es estar en gracia de Dios. Y la decisión de estar en gracia de Dios, como dijimos al principio, es mía. Nadie me puede obligar a mí a estar en gracia de Dios. Si yo no estoy en gracia de Dios, pues todo me va a llegar. Lo malo especialmente me va a llegar. ¿Por qué? Porque yo estoy en un camino que no es el camino de la gracia. Entonces, lo negativo, podemos llegar a ser como esponjas hacia las cosas negativas. Después decimos que hay gente que les pasa un montón de cosas, pero son personas a lo mejor muy negativas, ¿sí? Que no están en una relación con Dios, no se acercan a los sacramentos, a la confesión, a la Eucaristía, ¿sí? Entonces, esto no es muy difícil de explicar. Tenemos que ser conscientes de que Dios siempre es bendición, de que Dios está a nuestro lado cuando nosotros estamos del lado de Dios. No tenemos que tener miedo y utilicemos esto que tenemos, que es una voz, unos labios para bendecir, no para maldecir, no para decir malas palabras o también para pensar cosas negativas. No, utilicemos lo que Dios nos ha dado para bendecir todo el tiempo. Bendecir nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestro trabajo, nuestro hogar. Todo lo que tenemos poderlo bendecir. Y esa bendición llega. Dios quiere que nosotros bendigamos, porque eso es lo que también, como un boomerang, vuelve hacia nosotros. Como también la maldición, cuando se larga una maldición, ¿puede llegar al otro? Claro que sí, pero también vuelve hacia quien la envió. Nunca nos olvidemos de esto. Entonces, esto no es muy difícil, esto es muy sencillo. ¿De qué lado queremos estar? ¿De la bendición o de la maldición? A veces se nos van nuestros estribos y podemos decir algo que inmediatamente nos podemos arrepentir, pedir perdón a Dios y bendecir al hermano a quien hemos ofendido. Y por supuesto que siempre está la confesión para esto. Bueno, este tema quería tocarlo, me lo habían pedido. Y si ustedes tienen preguntas sobre este tema, déjenlas en los comentarios que las podemos después ir resolviendo. Bueno, que Dios los bendiga, que María Santísima los envuelva con su manto y hasta el próximo tema en Hablemos de Dios.